Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Giancarlo Álvarez Centeno. Soy maestrante en física en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y de parte del curso de Mecánica Cuántica 1 se va a resolver el problema 1.9 del libro Modern Quantum Mechanics de Sakurai y Napolitano. El problema lo que nos dice o lo que nos pide es construir un ket tal que al evaluarlo en el operador se obtenga justamente el mismo ket en producto de h barra entre 2, es decir, un problema de eigenvalores, en donde el vector n va a estar dado justamente por esta figura o caracterizado por estos ángulos. Y nos pide expresar la respuesta como combinación lineal del ket más y el ket menos. Ahora, primero vamos a construir el vector n, que de acuerdo a la figura va a estar dado en componentes como se muestra en la ecuación 1. Esto, si recordamos que en las componentes esféricas, justamente esto nos representaría lo que sería el vector unitario r. Entonces, además se define al vector s, al vector espinorial, que va a tener como componentes Sx, es decir, la componente espinorial en dirección X, la componente espinorial en dirección Y y la componente espinorial en dirección Z. Esto justamente solamente es una representación que nos va a ayudar a representar lo que es el vector, el operador que nos interesa, que en este caso al realizar el producto del vector s con el vector n, lo que nosotros vamos a obtener va a ser el operador en producto con cada una de las componentes correspondientes, como lo es un producto interno común que conocemos entre vectores. Vamos a suponer la existencia entonces del ket, el cual nosotros vamos a buscar, y ese ket va a estar dado en combinación lineal del ket más y el ket menos, que sería el up y down, correspondiente al sistema spin-on medio. Para ello primero vamos a trabajar el problema como un problema de eigenvalores de álgebra lineal con representación matricial. Entonces vamos a recordar cuáles son las expresiones de las componentes espinoriales en sus representaciones matriciales, que justamente son estas que pongo justo ahora en la pantalla, en donde más adelante se definirán en términos de las matrices de Pauli. Primero se define concretamente que el producto entre el vector s y el vector n va a estar dado justamente como se muestra a continuación. Esto de la ecuación anterior que habíamos obtenido, y en donde aquí se muestra justamente cada uno de estos componentes con diferentes colores para que se pueda notar de mejor forma. Ahora, si nosotros realizamos justamente la suma de las componentes, el resultado final va a ser esta matriz que nosotros vamos a nombrar como asterisco. Esto, aquí hay una parte importante que en la suma, justamente en estas dos sumas que nosotros tenemos aquí, recordamos justamente la expresión de una componente imaginaria en términos de la ecuación de Euler. Entonces, nosotros tenemos que obtener los eigenvalores justamente para esta matriz. Es un problema que se hace en álgebra lineal y no tiene mayor complicación. Entonces, primero consideremos que el determinante justamente de esta matriz menos justamente los eigenvalores en las diagonales nos va a tener que dar 0. Entonces no hay nada más que hacer justamente el determinante de este producto, que en este caso si vemos es justamente esta matriz, solamente
con la resta de los eigenvalores en las componentes de la diagonal principal. Entonces, a nosotros al realizar el producto del determinante correspondiente, lo que nosotros vamos a obtener va a ser justamente esto, que son el producto correspondiente, es el determinante correspondiente, y lo tenemos que igualar a 0. Y por ende lo que nosotros vamos a obtener es que los eigenvalores van a estar dados por más y menos h barra entre 2. A nosotros nos pide el eigenvalor o encontrar el eigenket, que nos va a dar el eigenvalor más h barra sobre 2. Entonces, ahora hay que hallar el eigenket justamente, y se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones que justamente tenemos que resolver para obtener lo que va a ser el eigenket en términos justamente de lo que es los eigenkets, o mejor dicho los kets más y menos. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones no hay más que justamente tomar una de estas dos ecuaciones que nos dan la misma representación, y lo que nos va a dar va a ser una componente en términos de la otra componente. Este lo vamos a llamar 2 asterisco. Y ahora, una vez realizado el sistema de ecuaciones, lo que nosotros obtenemos es que la primera componente va a depender de la segunda componente en producto justamente de estos dos, de esta cantidad. Entonces, por lo tanto, el eigenket va a ser de la forma, si sustituimos x, que nosotros lo tenemos aquí, y tiene la forma, sustituimos directamente y lo que nos va a quedar es que el eigenket, por lo tanto el eigenket va a tener la siguiente forma. Tomando la condición de normalización, lo que nosotros vamos a obtener es que justamente tiene que dar la unidad del producto interno de estos dos. Entonces, si consideramos que va a ser combinación lineal del get up y el get down, entonces lo que nosotros vamos a obtener es que C1 más C2, ambos al cuadrado, nos van a dar justamente la unidad, en donde C1 en nuestro caso corresponde justamente a la primera componente y C2 corresponde a la segunda componente. Por ende, si nosotros sustituimos justamente estos valores aquí, lo que nos va a dar es que Y, realizando ahora sí álgebra, esto lo podemos desarrollar, y bueno, lo que nos queda aquí es la unidad. Aquí lo que después nos queda es coseno de, despejamos lo que va a ser y, que en este caso sería el coseno de beta menos 1 al cuadrado entre menos 2 coseno de beta menos 1. Y justamente esto lo que nos daría sería el coseno de beta menos 1 entre menos 2. Ahora, si lo sustituimos, o mejor dicho, si nosotros usamos la siguiente identidad, seno al cuadrado de teta igual a 1 medio por 1 menos el coseno de 2 teta, entonces podemos llegar a esta siguiente ecuación, que nos daría 1 medio menos 1 medio del coseno de beta, y esto a su vez lo que nos daría es el seno cuadrado de beta entre 2. Entonces, por tanto, la norma de y va a ser igual al seno de beta entre 2. Hay que resaltar que es la norma, aunque realmente después nuestro resultado va a estar en términos solamente de beta y alfa, y la componente de la fase no representará gran cosa en ese aspecto. Ahora, si sustituimos lo que va a ser la norma de y en lo que nosotros ya conocemos, C1 por ejemplo estaba dado
por el producto, por esta cantidad en producto de y, que al sustituirlo nosotros, lo que nos va a dar al utilizar estas dos identidades trigonométricas va a ser justamente que e, o mejor dicho, que el seno de beta por el seno de beta entre 2, lo que nos va a dar será la siguiente ecuación. Y C1 estará dado justamente por esta última. Aquí no hay otra cosa más que identidades trigonométricas y álgebra. Entonces C2 lo que va a estar representando va a ser igual al seno de beta entre 2. Y por tanto el vector que nosotros nos piden va a ser e exponencial de menos i alfa coseno de beta entre 2 por el ket up más el seno de beta sobre 2 por el ket menos, el ket down. Y de la misma forma se puede obtener lo que puede ser el segundo eigenket, que correspondería al eigenvalor menos h barra entre 2. Y bueno, solamente para ver que la propiedad de completez se cumplen, lo que nosotros tenemos es agarrar el ket y su representación en bra, realizar el producto de cada una de los eigenvalores, y lo que obtenemos es que al sumar esos productos, justamente lo que nosotros vamos a obtener va a ser la unidad. Entonces nuestro problema queda resuelto.